Esther Lomax nunca pensó que su vida acabaría así. Sentada en el sofá del minúsculo salón de una casa a las afueras de Norwalk, se miraba las manos, ásperas por los productos químicos domésticos, con las uñas rotas. Esas manos habían soñado alguna vez con tocar el piano, un sueño enterrado aquí, en una ciudad industrial de Connecticut, donde la única música era el zumbido de las fábricas y el raspado del metal en las fábricas. Norwalk había recibido a Esther con una cotidianidad gris y el olor del aceite de las máquinas 10 años atrás, cuando había tenido que abandonar la universidad por los problemas económicos de su padre. Mervyn Price, sargento de policía, no pudo pagarle la matrícula después de que su madre abandonara a la familia, llevándose todos los ahorros. Esther no culpaba a su padre, se dejaba la piel para llegar a fin de mes. Su sueldo como policía era decente, pero no suficiente para cubrir las deudas dejadas por su madre. Mudarse a Norwalk parecía una solución temporal. 1 año o 2, se dijo Esther. Ahorraré y volveré a la universidad. Aceptó un trabajo de cajera en un supermercado ShopRite de la calle del centro. El trabajo era monótono, 8 horas registrando las compras, sonriendo a los clientes descontentos y soportando los regaños del director. Pero el sueldo era bueno y Esther empezó a ahorrar dinero para seguir estudiando. Fue allí, detrás de la caja registradora número 3, donde vio por primera vez a Jacob Lomax. Entró en la tienda después de su turno en la acería. Era alto, con ojos cansados pero vivos del color de un cielo tormentoso, pelo quemado por el sol y hombros anchos. Jacob compró un paquete de 6 cervezas, una pizza congelada y una chocolatina. ¿Un día duro?, preguntó Esther dando un golpecito a la cerveza. Un día infernal, respondió, y le aparecieron arrugas en las comisuras de los ojos. 12 horas en el horno, pensé que me derretiría. Esther sonrió. Veía tipos así todos los días, trabajadores de fábrica, cansados, con olor a metal y sudor. Pero Jacob tenía algo diferente. Tal vez era la sonrisa amable o la forma en que miraba, directa y abierta. «Sabes, pincho cientos de cervezas todos los días», dijo, entregándole el cheque. «Y siempre pienso, me pregunto qué estará celebrando esta gente». «Yo no lo celebro», replicó Jacob. «Solo me estoy lavando el día». La siguiente vez vino 3 días después. Volvió a comprar cerveza, pero ahora también compró flores, claveles baratos envueltos en celofán. «Esto es para ti», dijo tendiéndome la flor, «por sonreír al final del día». Esther se sintió avergonzada, pero la cogió. Una semana después aceptó ir al cine con él. Y así empezó su historia. Jacob Lomax trabajaba en la fábrica desde los 17 años, recién salido del instituto. Su padre era obrero siderúrgico, como su abuelo. Era un destino típico para los hombres de Norwalk. La fábrica, el sindicato, la jubilación a los 55 años con la espalda muerta y los pulmones llenos de polvo metálico. Pero Jacob soñaba con otra cosa. Estudiaba mecánica en la escuela nocturna y pensaba abrir su propio taller de reparación de coches. «Imagínate, Esti», dijo mientras estaban sentados en un banco del parque de la ciudad, mirando las turbias aguas del río Norwalk, «tu propio taller, sin jefes, sin hornos infernales. Trabajas con máquinas, al fresco, y nadie se te echa encima». A Esther le gustaban sus sueños. Eran realistas, pero reales. No eran castillos en el aire, sino planes reales que podían hacerse realidad. A ella también le gustaba Jacob, un tipo sencillo, sin pretensiones, pero con un núcleo interior y un tipo de fiabilidad que había faltado en su vida desde que su madre se marchó. A los 22 años se casaron. El padre de Esther estaba en contra. Pensaba que la hija se merecía algo mejor que la mujer de un obrero. Pero Esther insistió. Alquilaron una casita en las afueras de la ciudad. Solo 2 habitaciones, una cocina y un minúsculo patio trasero. Compraron muebles en una tienda de segunda mano y vajilla en una tienda de $1.
pero eran felices. El primer año juntos pasó como una bruma de alegría. Esther siguió trabajando en el supermercado, Jacob en la fábrica. Los fines de semana iban a la costa, paseaban por la playa, recogían conchas. Por las tardes, Jacob jugueteaba con el viejo Ford que había comprado en un desguace por nada, planeando arreglarlo y venderlo. Esther preparaba la cena mientras escuchaba la radio. En aquella época, la cerveza formaba parte del ritual. 1 o 2 botellas por la noche, junto al televisor o en el garaje. Esther no veía nada malo en ello. Su padre también bebía cerveza por las noches, y mucha gente en Norwalk también lo hacía. Los problemas empezaron en el segundo año de matrimonio. La fábrica redujo los turnos porque el acero chino era más barato que el americano y había menos pedidos. Jacob empezó a llegar a casa a las 3 de la tarde en lugar de a las 6, y a traer no solo una botella de cerveza, sino un paquete entero de 6. ¿Qué se puede hacer todo el día en casa?, decía, descorchando su tercera botella. ¿Sentarse a mirar el techo? Podrías pasar más tiempo estudiando, sugirió Esther con cautela, o arreglando el coche. No tengo cabeza para estudiar después de un turno, dijo Jacob. Y no había dinero para repuestos. Aquel verano bebió hasta caer en el olvido por primera vez. Llegó a casa a medianoche, apenas en pie, apestando a alcohol y tabaco. Esther le ayudó a acostarse, le quitó los zapatos y le acostó. Por la mañana preparó en silencio un café fuerte y lo puso en la mesa junto a las aspirinas. «Lo siento», dijo roncamente, retorciéndose de dolor de cabeza. «He quedado con unos chicos de la fábrica y hemos estado despiertos hasta tarde». Esther asintió. Comprendía que los hombres a veces necesitaban desahogarse, sobre todo los hombres como Jacob, que se pasaba el día en el horno caliente, entre el estruendo y el tintineo del metal. Pero poco a poco, a veces, se convirtió en a menudo. Jacob comenzó a llegar borracho 1 vez a la semana, luego 2 veces a la semana. Empezó a faltar a clase por la noche. El Ford del garaje estaba cubierto de una capa de polvo. Jacob nunca volvió a tocar las herramientas. Quizá debería ver a un médico. Esther preguntó cuando lo encontró dormido en el piso del baño. Probablemente sea algo con su hígado. A mi hígado no le pasa nada, le espetó. Solo estoy cansado. Estoy trabajando como un demonio y aún me falta dinero. Efectivamente, el dinero fluía como el agua. Los salarios en la fábrica se habían reducido junto con las horas, y los gastos no hacían más que aumentar. Alquiler, facturas de servicios públicos, comestibles y el alcohol. Una botella de cerveza se convirtió en 6, luego en 12, y luego Jacob cambió a algo más fuerte. Esther recordó el día en que encontró por primera vez una botella de whisky en su bolsa de trabajo, bourbon barato en un recipiente de plástico. Puso la botella sobre la mesa y esperó a que volviera, ensayando un discurso sobre que ya era hora de dejarlo, que necesitaban dinero para cosas más importantes. Pero cuando Jacob regresó, cansado y con los ojos enrojecidos por el sueño, ella no pudo articular palabra. «¿Qué?», preguntó, fijándose en la botella que había sobre la mesa. «¿Estás diciendo que no puedo tomarme una copa después de mi turno?» «Sí», respondió Esther en voz baja. «Pero quizá no tanto». Se rió, amargamente, sin alegría. «No sabes lo que es estar 12 horas delante de los fogones y saber que todo es inútil. De todos modos, cerrarán la fábrica dentro de 1 año o 2. ¿A dónde iré? ¿A reciclarme a los 40? Tienes 25, me recordó Esther, y estás estudiando mecánica. ¿Quién necesita esos certificados?» Agitó la mano. «¿Crees que no hay suficientes mecánicos en la ciudad? Todos los talleres están llenos de tipos con mejores títulos que yo». Aquella noche no se emborrachó, se bebió media botella y se quedó dormido delante de la tele. Esther lo tapó con un plaid y se sentó a su lado durante un buen rato, mirándole la cara, demacrada, con sombras bajo los ojos.
¿A dónde había ido a parar el chico alegre que le había regalado claveles y soñaba con tener su propio taller? Al tercer año de casados, Jacob abandonó la escuela nocturna. Dijo que no tenía sentido perder tiempo y dinero en una educación que no sería útil. Ahora llegaba a casa del trabajo, se bebía unas cervezas o unos vasos de whisky y se iba a la cama. Los fines de semana salía con sus amigos, los mismos obreros de la fábrica, y volvía a medianoche, apenas capaz de mantener el ritmo. Esther intentó hablar con él varias veces, y cada vez oía lo mismo. Para ti es fácil hablar, sentado en tu tienda con aire acondicionado, sonriendo a tus clientes, y yo encorvada sobre una cocina para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero yo también trabajo, replicó Esther, y también estoy cansada. No compares, le dijo. Son cosas diferentes. Poco a poco dejaron de hablar. Esther volvió del trabajo, preparó la cena y limpió la casa. Jacob comía en silencio y luego se sentaba frente al televisor con una botella. A veces intentaba ser el mismo. Le llevaba flores, le proponía ir al cine. En esos momentos, a Esther le parecía que no todo estaba perdido, que en algún lugar del interior de aquel hombre huraño y borracho, el Jacobo al que había llegado a querer seguía vivo. Pero los días buenos eran cada vez más raros, y los días malos empeoraban. Una noche no volvió a casa. Esther se quedó hasta la mañana llamando a hospitales y comisarías. Al día siguiente apareció a la hora de comer, arrugado, oliendo a alcohol y a perfume barato de mujer. ¿Dónde has estado?, preguntó Esther, intentando que no le temblara la voz. No es asunto tuyo, contestó él, y entró en el dormitorio dando un portazo. Aquel día fue la primera vez que pensó en el divorcio. Incluso llamó a su padre, pero no pudo decirle la verdad. Le dijo que no pasaba nada, que solo le echaba de menos. Mervyn Price, por supuesto, no se lo creyó, conocía demasiado bien a su hija. Pero no la interrogó, solo le dijo: «Si pasa algo, llámame cuando quieras, estaré allí». Esther no llamó, ni entonces, ni después, ni cuando Jacob le puso la mano encima por primera vez. Se habían peleado por dinero. Él se había gastado casi todo su sueldo en alcohol y no tenían suficiente para pagar el alquiler. Esther había dicho todo lo que había estado diciendo durante meses de silencio, y él la golpeó, con fuerza, en la cara. No con fuerza, más bien por sorpresa, y tuvo miedo de lo que había hecho. «Lo siento», se arrodilló junto a ella. «No era mi intención. Juro que no volverá a ocurrir». Y Esther lo creyó, o quería creerlo, porque la alternativa era demasiado aterradora. Admitir que su matrimonio se había convertido en una pesadilla, que vivía con un hombre que se estaba matando lentamente con el alcohol y que podría hacerle daño. Esther podía sentir casi físicamente el momento en que su marido cruzó la línea más allá de la cual beber Dilma se convertía en Dio y luego en adicción. Ocurrió después de un despido en la fábrica. A Jacob no lo despidieron, pero lo trasladaron a un puesto inferior con menos sueldo. Esa noche llegó a casa con 2 botellas de whisky. «Vamos a celebrar mi descenso», dijo con una sonrisa irónica, «por el progreso profesional». Bebió directamente del cuello, a grandes tragos. Esther intentó coger la botella, pero él la empujó y cayó al suelo. Sus ojos brillaban de rabia, una rabia animal, primitiva. «No me toques», rugió. «Al menos déjame esto a mí». Luego, por supuesto, hubo una disculpa. Flores, los mismos claveles baratos, promesas de que era la última vez, que se recuperaría, encontraría otro trabajo, volvería a estudiar. Esther asintió y fingió creer, pero algo se quebró en su interior. Empezó a evitar a parientes y amigos. Cada vez llamaba menos a su padre, inventando excusas para no venir el fin de semana. No quería que nadie viera en qué se había convertido su vida, y peor aún, en lo que se había convertido Jacob. Y él seguía cambiando. Su rostro, antes abierto y alegre, se había hinchado,
con un rubor malsano. Sus manos empezaron a temblar por las mañanas, antes de tomar su primer trago. Antes pulcro, ahora podía pasearse con la misma camisa durante días. Olía a sudor y a alcohol todo el tiempo. Pero lo peor de todo eran sus ojos, marchitos, sin la chispa que antes atraía a Esther. A veces, en raros momentos de sobriedad, esa chispa volvía, cuando hablaba del pasado o hacía planes para el futuro. Pero esos momentos se hacían cada vez más cortos, y los períodos de borrachera y olvido cada vez más largos. Esther recordó su último buen día, el año anterior a que la encerraran en el armario. Había sido un cálido día de otoño, y Jacob había sugerido inesperadamente un viaje a la costa, igual que el primer año de su matrimonio. Estaba sobrio por tercer día consecutivo, todo un récord en los últimos meses. Caminaron por la playa, cogidos de la mano, y hablaron del futuro. «Estaré bien, Esti», dijo él mirando la puesta de sol. «Te lo prometo. Sigo queriendo abrir un taller. Y quiero que tengamos hijos. Una niña como tú». Esther sonrió y apretó más fuerte su mano. En aquel momento casi creyó que las cosas podían funcionar. Al día siguiente, Jacob estalló. Llegó a casa borracho, rompió platos en la cocina y acusó a Esther de haberle arruinado la vida. Las cosas habían ido cuesta abajo a doble velocidad desde entonces. Ahora, sentada en el sofá y mirándose las manos callosas, Esther se daba cuenta de que debería haberse marchado hacía mucho tiempo. ¿Pero a dónde? A casa de su padre. Él la aceptaría, pero Esther no podía admitir que su matrimonio era un fracaso total. ¿Empezar de cero? A los 28 años, sin estudios y con un trabajo de cajera en un supermercado. Y luego estaba la esperanza, la tonta e irracional esperanza, que Jacob recordara quién solía ser, que la chispa de sus ojos volviera a encenderse, que se convirtiera en el hombre que ella había llegado a amar. Se oyó un portazo. Jacob había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Esther se dio cuenta, por su andar tambaleante, de que ya había bebido. Mucho. «Prepárate», dijo en lugar de saludarla. «Esta noche vienen los chicos. Vamos a celebrarlo». «¿Celebrar qué?», preguntó Esther sabiendo ya la respuesta. «¿Necesitas una razón?», sonrió él. «La vida es corta, nena. Tienes que aprovecharla al máximo». Esther suspiró. Más bebida, más platos sucios, colillas en las macetas, olor a alcohol por toda la casa. Y ella se encargaría de limpiar el desastre mañana, mientras Jacob dormía la resaca, como de costumbre. «Me voy a casa de Marta», dijo, refiriéndose a la vecina. «Volveré cuando hayas terminado». «No vas a ninguna parte», la agarró del brazo. «Me estás avergonzando delante de los chicos con tu cara de mala leche. Quédate en casa y no salgas». «Jacob, yo he dicho que te quedes en casa». Alzó la voz y Esther se dio cuenta de que era inútil discutir. Era impredecible cuando se ponía así. Pasó las 2 horas siguientes en la cocina preparando aperitivos para los invitados. Jacob se duchó y se cambió de ropa y parecía casi el mismo de antes, alegre y enérgico. Lo único que le delataba eran sus ojos, pupilas turbias y dilatadas. Esther estaba poniendo bocadillos en un plato cuando sonó el timbre. Jacob abrió la puerta y entraron 3 de sus compañeros de la fábrica, igual de maltrechos, oliendo a metal y licor barato. «Ahí estaba», exclamó uno de ellos al ver a Esther. «Jake, ¿cómo te las has arreglado para conseguir una chica así?». Esther dejó el plato sobre la mesa y quiso ir al dormitorio, pero Jacob la agarró por el codo. «¿A dónde vas?», preguntó con una sonrisa, pero sus ojos permanecían fríos. «Siéntate con nosotros y tómate algo». «Prefiero leer», dijo ella intentando soltarle el brazo. «Vamos», se negó a soltarla. «¿Qué te pasa? ¿Te avergüenzas de mis amigos?». «No, solo...». «¿Solo qué?». Su agarre se hizo más fuerte, hasta el punto del dolor. «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Demasiado bueno para ser un trabajador? Jacob, suéltame, me haces daño».
Le soltó la mano, pero su mirada era aún más fría. «Vete», dijo apretando los dientes. «Vete», dijo entre dientes apretados, «y no impidas que nos divirtamos». Esther entró en el dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Se oían voces fuertes, risas, el tintineo de botellas detrás de la pared. Encendió la lámpara del escritorio e intentó leer, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo había perdido el momento de detener la caída de Jacob? ¿Y por qué seguía con él? «Porque tienes miedo al cambio», le dijo la voz interior. «Porque es más fácil tolerarlo que cambiar tu vida. Y porque en algún lugar de tu interior esperas que vuelva, el Jacob que te regalaba claveles y soñaba con su taller». El cumpleaños de Marta era la primera fiesta que Esther se perdía. Ella y su vecina solían visitarse a menudo, bebían té, comentaban noticias, compartían recetas. Marta Nielsen, una mujer corpulenta de unos 50 años, vivía sola en la casa de enfrente y trataba a Esther casi como a una hija. Su tarjeta de invitación estaba sobre la mesa de la cocina cuando Jacob regresó del trabajo. «¿De qué se trata?», preguntó echando un vistazo al papel de brillantes colores y lentejuelas. «Marta me ha invitado a su fiesta de cumpleaños», respondió Esther, removiendo la salsa de los espaguetis. «Sábado». Jacob abrió la nevera, sacó una cerveza y bebió un buen trago de la botella. «¿Y bien? ¿Te vienes?» «Claro». Esther añadió un poco de albahaca a la salsa. «Podemos ir juntos». Hizo una mueca. «¿A este gallinero? ¿A sentarnos con un montón de viejas a hablar de telenovelas y hacer punto? No, gracias». Esther canceló la visita de Martha. Llamó por teléfono, se disculpó diciendo que no se encontraba bien. La anciana estaba molesta, por supuesto, pero no lo demostró. Preguntó en un tono extraño si Esther estaba bien. «Por supuesto», mintió. «Solo cansada del trabajo. Papá llamaba todos los domingos, como era su costumbre. Siempre empezaba la conversación de la misma manera. «¿Cómo estás? ¿Jacob está bien?» «Estoy bien, papá», respondía Esther mirando a su marido, que dormía en el sofá del salón después de la borrachera del sábado por la noche. «Es que hay mucho trabajo. Hace mucho que no vienes», dijo Mervyn con preocupación en la voz. «No recuerdo la última vez que te vi». «Iré pronto», prometió Esther, en cuanto solucionara las cosas en el trabajo. No ocurría nada especial en el trabajo. Simplemente no quería que su padre viera las marcas de una vida de agotamiento en su rostro, las sombras bajo los ojos, la palidez, la mirada descolorida. Mervyn Price era demasiado observador para no darse cuenta del cambio en su hija, y demasiado perspicaz para no darse cuenta de su causa. Un día vino él mismo, sin avisar, un día laborable. Esther estaba trabajando y Jacob abrió la puerta. Estaba a punto de salir para su turno y estaba sobrio, aunque no del mejor humor. «Mervyn», señaló a su suegro con la cabeza, «¿qué haces por aquí?» «Solo quería ver cómo estabas». El policía miró con dureza a su yerno. «Has adelgazado, ¿verdad?» «Es mi trabajo», dijo Jacob, «quemándome vivo en el horno». «¿Está Esther en casa?» «Está en el trabajo, en el ShopRite». Jacob miró su reloj. «Mira, llego tarde a mi turno. ¿Por qué no vienes esta noche? ¿O mañana?» Mervyn asintió, pero no se fue enseguida. Echó un vistazo al pasillo, botellas vacías junto a la puerta, zapatos sucios, polvo en las estanterías. «¿Se encuentra bien?», preguntó sin rodeos. «Esther no ha sido ella misma últimamente». «¿Qué le pasa?» Jacob se puso tenso. «Dímelo tú». Mervyn miró a su yerno directamente a los ojos. «Tú eres su marido». «Estamos bien», dijo Jacob. «Es mucho trabajo y poco dinero, como todo el mundo». «¿Por qué estaba aquí tu padre?», preguntó Jacob aquella tarde. «No lo sé», respondió Esther con sinceridad. «No me dijo que venía». «Espiándome». Jacob bebió un sorbo de whisky. «Comprobando si te pegaba». «Papá solo está preocupado».
dijo Esther en voz baja. Hace tiempo que no le llamo. ¿No le has dicho nada? La voz de Jacob se volvió suspicaz. ¿Sobre mí? ¿Sobre nosotros? No, claro que no. Sintió Esther que se le aceleraba el corazón. ¿Qué quieres decir? ¡No te hagas la tonta!, golpeó la mesa con el puño. Vi cómo me miraba tu padre, como a un criminal. A partir de ese día, Esther habló menos con su padre, temiendo las sospechas de su marido. Cada vez hacía más turnos extra en el supermercado, en parte para ganar más dinero, en parte para pasar menos tiempo en casa. Aquel año, el Día de Acción de Gracias marcó un punto de inflexión en la relación con su padre. Mervyn, como de costumbre, los invitó a cenar. Esther ya había preparado salsa de arándanos con la receta de su madre y tarta de manzana. Pero la mañana de la fiesta, Jacob anunció que no iba a ninguna parte. «No pienso sentarme a la mesa con tu padre», dijo abriendo la primera botella de cerveza. «Me mira como si fuera una rata». «Papá no piensa nada de eso», replicó Esther. «Siempre ha sido bueno contigo». «¿En serio?», sonrió Jacob. ¿Recuerdas lo que dijo cuando anunciaste nuestro matrimonio? Te mereces algo mejor. Lo oí todo. Acabó llamando a su padre y cancelando la visita, mintiendo sobre que tenía mucha fiebre. Mervyn, por supuesto, no se lo creyó, pero no lo dijo. Se limitó a suspirar y decir, «Cuídate, hija, y que sepas que siempre estaré a tu lado». Jacob, satisfecho con su victoria, se sentó frente al televisor y se puso a ver fútbol y luego películas de acción, consumiendo una botella de cerveza tras otra. A última hora de la tarde estaba borracho y dormitaba en su sillón. Esther se sentó en la cocina ante un trozo de tarta de manzana sin tocar y lloró en silencio. En el trabajo notaron un cambio en su comportamiento. El director, el señor Dawson, la llamó a su despacho después de su turno. «Esther, ¿estás bien?», le preguntó ajustándole el nudo de la corbata. «Últimamente pareces distante». «Estoy bien», volvió a mentir. «Es que no duermo lo suficiente». «¿Estás segura?». La miró detenidamente. «Si tienes problemas en casa, la empresa puede proporcionarte asesoramiento de un psicólogo». «No, dijo Esther rápidamente. «Estoy muy bien. Es solo una fase». Durante el verano, Jacob empezó a traer amigos a casa. Los mismos obreros, los mismos borrachos. Se sentaban en el pequeño salón, ponían la televisión a todo volumen y bebían hasta caer inconscientes. Esther se escondía en el dormitorio, tapándose los oídos con una almohada para no oír sus risas groseras y sus chistes vulgares. «Al menos deberías sentarte con los chicos», dijo un día Jacob, viéndola recoger botellas vacías. «Dicen que nos evitas». «Es que estoy cansada del trabajo», se encogió Esther de hombros. «Vamos», sonrió él. «Estás siendo un poco mojigata. Demasiado bueno para nosotros, ¿eh?» «No es eso». «¿Qué es?», entrecerró los ojos. «¿Te avergüenzas de mis compañeros? ¿Crees que somos todos una mierda?» «No, Jacob, yo solo...». «Que te jodan», estalló de repente. «Sentada ahí en tu dormitorio como una princesa, ¿crees que no veo cómo nos miras con ese juicio en tus ojos?» En otoño las daio con amigos se habían convertido en un ritual semanal. Cada viernes, Jacob traía a casa a 3 o 4 compañeros de la fábrica. Traían alcohol barato, a veces pizza o patatas fritas. Se sentaban en el salón y bebían hasta altas horas de la noche, cantando canciones y discutiendo sobre deportes. Pero aquella noche de viernes fue diferente. Jacob llegó a casa antes de lo habitual, dando un portazo tan fuerte que la vajilla del armario traqueteó. «¿Quieres una cerveza?», preguntó Esther, tratando de adivinar su estado de ánimo. «Al diablo con la cerveza», murmuró. «Esta noche necesito algo más fuerte». «¿Ha pasado algo?». «Ha pasado algo». Sacó una botella de whisky de la nevera y la roció generosamente en un vaso. «Me han puesto en el turno de noche.
La maldita Benson cree que no estoy haciendo un buen trabajo. ¿Es temporal?, preguntó Esther con cautela. Vete a saber. Jacob bebió un trago de whisky y se sirvió otro. Pero esta noche descansaré. Los chicos llegarán a las 6, así que tengo que prepararme. ¿Qué chicos? Esther sintió que se le apretaban las entrañas. Los de la fábrica. Tom, Ray, alguien más de allí, se encogió de hombros. No los recuerdo a todos. Voy a darme una ducha. Esther recogió en silencio la ropa desperdigada, cargó el lavavajillas, limpió la mesa. Los preparativos habituales para una day, aunque esas reuniones de borrachos no tenían nada de divertido. Jacob estaba borracho a las 6. Caminaba por el piso con su tercer vaso de whisky, tarareando una melodía. Cuando sonó el timbre, se animó y se apresuró a abrir. ¿A quién veo? Se oyó una voz fuerte desde el umbral. Al mismísimo Jacob Lomax, la tormenta de la tienda número 3. 4 hombres irrumpieron en el piso, rojos de calor, oliendo a sudor y polvo metálico. Traían consigo paquetes de cerveza, botellas de ron barato y vodka, bolsas de patatas fritas y frutos secos. «Aquí viene nuestra belleza», exclamó uno de ellos cuando vio a Esther. «Jake, cabrón con suerte, ¿cómo has conseguido ligarte a una tía así?» Esther sonrió débilmente y se retiró a la cocina. Odiaba esas Freya, odiaba la compañía de borrachos y los chistes verdes, pero sobre todo odiaba la forma en que Jacob se relacionaba con esa gente, ruidoso, grosero, agresivo. «¿Por qué te escondes?», le gritó Jacob. «Ven a tomar algo con nosotros». «Será mejor que vaya a leer», respondió Esther. «Mañana tengo que madrugar». «Vamos», dijo uno de los invitados. «Ven a sentarte con nosotras. No mordemos. Todavía». Los demás se rieron y Jacob la miró con dureza. Esther conocía esa mirada. Era señal de problemas. «Estoy muy cansada», intentó de nuevo, «y probablemente te divertirás más sin mí». «Es tímida con nosotros», dijo un hombre alto con barba canosa. «Cree que no estamos a su nivel. Demasiado educados para ella». Hubo otra carcajada. Jacob apretó los labios. «Ven aquí», dijo, señalando a Esther con el dedo. «Tenemos que hablar». Ella se acercó de mala gana. Jacob le pasó el brazo por los hombros, pero no había ternura en el gesto, solo posesividad, una muestra de poder ante sus amigos. «A Esther no le gusta la compañía ruidosa», dijo con una sonrisa falsa. «¿De verdad, cariño?» «Sí, es que...» «Es modesta», la interrumpió Jacob. «Ella se sonroja ante una buena palabra». Él volvió a reírse. Esther intentó apartarse, pero su marido la sujetó con fuerza. «Me iré», dijo ella en voz baja. «No os molestaré». «No nos molestas». Jacob le apretó el hombro con dolor. «Al contrario, alegras la compañía». «Eso es verdad», intervino uno de sus amigos. «Jake, tu mujer es lo mejor de este agujero». Esther sintió que Jacob se tensaba. Su sonrisa se tensó. «¿Quieres sentarte con nosotros?», preguntó en un tono que no admitía objeciones. «De verdad, preferiría que no», intentó zafarse Esther. «Estaré en mi habitación. Si necesitas algo, llámame. ¿Lo veis?». Jacob se volvió hacia sus amigos. «Mi mujer se avergüenza de mí. No quiere que veáis lo inútil que es su marido». «Jacob, yo no». «Cállate la boca», gritó, y Esther se quedó paralizada. «¿Crees que no veo tu aspecto? ¿Que no sé lo que realmente piensas de mí? ¿Sobre nosotros?». Los invitados se callaron, mirando a su alrededor. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente de diversión a tensión. «Chicos», dijo Jacob sin dejar de mirar a Esther, «tengo que hablar con mi mujer. Esperad un momento». Cogió a Esther firmemente por el codo y la arrastró por el pasillo. Ella tropezó al cruzar el umbral, pero él no aminoró la marcha. «¿Qué estás haciendo?», siseó ella. «Me haces daño». «¿Hacerte daño?». Jacob se detuvo bruscamente ante la puerta del armario. «¿Crees que no me duele cuando me miras como si fuera basura?».
cuando evitas a mis amigos como si fueran leprosos. Solo quiero estar sola, suplicó Esther. ¿Por qué no puedes entenderlo? No, la interrumpió. Es que no quieres ser una esposa. Una verdadera esposa que apoya a su marido en lugar de juzgarlo a cada momento. Abrió la puerta del armario, un hueco oscuro donde guardaban conservas y productos químicos. Empujó a Esther hacia adentro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, horrorizada. Si no quieres estar con nosotros, puedes sentarte aquí, dijo Jacob con fría furia. Piensa en tu comportamiento. Jacob, no lo hagas. Esther intentó apartarse, pero él era más fuerte. Nadie debe verte, gruñó Jacob empujándola a la oscuridad del armario. Quédate aquí y no me avergüences delante de mis amigos. La puerta se cerró de golpe y Esther oyó el sonido de una llave girando. Se encontró en la oscuridad total, entre latas de conservas y botellas de detergente. Fuera se oían los pasos de su marido, que volvía con sus invitados, y el sonido de risas de borrachos. El armario estaba oscuro y cargado. Esther estaba de pie con la espalda apoyada en la pared, intentando en vano encontrar el interruptor de la luz. Sus dedos se deslizaban sobre el áspero empapelado, chocaban con los estantes de latas y botellas de productos de limpieza. Finalmente encontró el cable y tiró. Una tenue bombilla bajo el techo iluminaba un espacio estrecho de no más de medio metro de largo y medio de ancho. Se oyeron carcajadas, tintineo de botellas y fuertes voces al otro lado de la puerta. Jacob estaba contando algo, algún tipo de historia de la fábrica, a juzgar por su entonación. Esther no podía distinguir las palabras, solo el murmullo de las voces y las ocasionales carcajadas. Se deslizó por la pared hasta el suelo y se rodeó las rodillas con los brazos. La humillación era tan aguda que la dejó sin aliento. Jacob nunca había llegado tan lejos. Las discusiones, los gritos, incluso los empujones y las bofetadas, todo eso. Pero encerrarla en el armario como a una niña traviesa o una mascota. Esther cerró los ojos con fuerza, sintiendo que le escocían las lágrimas. ¿Cómo he llegado a este punto?, le rondaba la cabeza. Se recordaba a sí misma hace 6 años, joven, llena de esperanza. No es que tuviera grandes planes, pero desde luego no esto. No una vida con un alcohólico en un piso destartalado a las afueras de Norwalk. No el miedo eterno a los arrebatos de ira de los borrachos. No la vergüenza de que los vecinos oyeran sus escándalos. No era lo que una vez había imaginado. Graduarse en la universidad, trabajar como profesora, o quizá en una editorial. Una casa pequeña pero acogedora. Un perro. Esther siempre había querido un labrador. Y un marido, por supuesto, cariñoso y comprensivo. Jacob había parecido eso al principio. Afuera hubo una explosión de risas particularmente fuerte. Alguien subió el volumen de la música. Rock pesado con guitarras recargadas. El bajo hizo vibrar las paredes del armario, como si la habitación misma se estremeciera de disgusto ante lo que estaba ocurriendo. Esther se secó las lágrimas con el dorso de la palma de la mano. ¿Cuánto duraría esta diversión? ¿1 hora? ¿2? ¿Hasta la mañana? No había ventana en el armario, ni reloj, ni nada que permitiera controlar el tiempo. Solo estanterías con conservas, un cubo con una fregona, cajas de cartón con cosas de invierno contra la pared del fondo. Intentó contar los segundos, pero perdió rápidamente la cuenta. Sus pensamientos eran confusos y saltaban del pasado al presente y viceversa. Aquí estaba ella, muy joven, viendo a Jacob por primera vez en el supermercado. Aquí estaba su primera cita, una cena barata y al cine. Aquí está la boda, modesta, solo 20 invitados, pero tan feliz. Y ahora se sienta encerrada en el armario mientras su marido se emborracha con sus amigos al otro lado de la puerta. ¿Qué diría papá si me viera ahora?, pensó Esther, e inmediatamente se encogió con una punzada de vergüenza. Mervyn Price, un respetado policía, siempre había soñado con una vida mejor para su hija.
La había disuadido de casarse con Jacob, viendo en él lo que ella no había visto en sí misma en aquel momento, una tendencia a la pereza, al alcohol, a la autojustificación. Pero Esther estaba demasiado enamorada para escuchar. La música subió de volumen. Alguien cantaba, falsamente y fuera de ritmo. Esther pudo deducir por el sonido que no era Jacob. Este tenía un barítono grave, pero ahora era un tenor. Probablemente era Tom, el pelirrojo que trabajaba en la fundición. Siempre se ponía a cantar después de la tercera botella. Me pregunto si alguien habrá notado mi ausencia, pensó Esther. No es probable. Para los amigos de Jacob, ella no era más que un apéndice de él, una esposa poco interesante que siempre estaba sentada con cara de mala leche. Probablemente se alegraban de que no estorbara, de que no estropeara el ambiente bijua. Esther recordó de pronto su última conversación seria con su padre, un mes antes de la boda. Habían estado sentados en el porche trasero de su casa bebiendo té, y Mervyn había intentado por última vez convencer a su hija de que no lo hiciera. «No digo que sea un mal tipo», explicó su padre, mirando su taza en vez de a ella. «Solo inestable. La gente así necesita un propósito, un núcleo. Jacob no lo tiene. Tiene un sueño», argumentó entonces Esther. «Su taller, su negocio». «Un sueño no es un propósito», Mervyn negó con la cabeza. «Un objetivo es cuando sabes cómo llegar y das pasos. Un sueño es solo una imagen en tu cabeza». «Estás siendo injusto», dijo Esther. «Jacob lo está intentando. Estudia mecánica. Solo necesita apoyo». «Tal vez», suspiró mi padre. «Pero recuerda que puede que algún día necesites ayuda, y yo siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. Ha pasado mucho tiempo, toda una vida, antes de la primera borrachera de Jacob, antes del primer puñetazo, antes de la pesadilla en que se había convertido su matrimonio. Hubo risas en la puerta de nuevo. Entonces algo cayó y se hizo añicos. Probablemente una botella o un vaso. Esther se imaginó limpiando los fragmentos de la alfombra mañana, fregando las manchas de cerveza o whisky de la tapicería del sofá. Lo de siempre. Sintió que algo afilado se le clavaba en el muslo y se retorció, tratando de acomodarse. Metió la mano en el bolsillo de los vaqueros y buscó a tientas el teléfono. Sí, claro. Estaba terminando su turno cuando Jacob la llamó con la noticia de la baby y se metió el teléfono en el bolsillo de camino a casa. La pantalla se encendió, iluminando el oscuro armario con un resplandor azulado. Las 9:23 de la medianoche. Esther llevaba más de 2 horas sentada en el armario y le parecía una eternidad. Carga al 70%, comunicación completa. El mundo estaba a la vuelta de la esquina, solo tenía que marcar un número. Pero ¿a quién llamar? La vecina de Martha es demasiado mayor para aguantar la compañía de los borrachos. ¿Compañeros de trabajo? Esther hace tiempo que perdió a todos sus amigos, aislada por Jacob de cualquier contacto cercano. ¿A la policía? ¿Qué dirá? ¿Mi marido me encerró en el armario porque no quería sentarme con sus amigos borrachos? Ni siquiera vendrán. O vendrán, pero se reirán. Puede que algún día necesites ayuda, y yo siempre estaré ahí para ti. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como si estuviera a su lado y hablara ahora mismo. Pero, ¿cómo llamarle? ¿Cómo admitir que había mentido todos estos años, diciendo que ella y Jacob estaban bien? ¿Cómo explicarle por qué lo aguanté? ¿Por qué no me fui después de la primera broma de borrachos? Esther salió de la pantalla de bloqueo y abrió su lista de contactos. Su dedo se posó sobre papá. Por dentro, todo se apretaba de vergüenza y miedo. ¿Y si se sentía decepcionado con ella? ¿Y si le decía, te lo dije? ¿Y si...? La música subió aún más de volumen. A las risas y los cantos se unió el ruido de los muebles al moverse. Alguien grita algo ininteligible. Estaba claro que la diversión iba en aumento. ¿Y si me quedo aquí toda la noche?, pensó Esther. Jacob, en su estado,
podría olvidar que la había encerrado. O peor, recordarlo, pero considerarlo un castigo justo. Él caería en un sueño ebrio y ella se quedaría en ese armario mal ventilado hasta la mañana, o hasta que él se dignara a dejarla salir. Una nueva oleada de humillación y rabia recorrió su cuerpo. ¿Qué había hecho ella para merecer esto? ¿Por qué tenía que estar encerrada como una niña delincuente o un perro castigado por su amo por un charco en la alfombra? ¿Por qué soporta todo esto? La verdad la golpeó en la cara con su sencillez. Ella lo ha permitido. Con su sumisión, sus excusas perpetuas, su silencio. Cada vez que no se resistía, que no se alejaba, que no pedía ayuda, daba carta blanca a Jacob para más humillaciones. Y ahora estaba sentado en el armario, temblando de frío y de miedo, escuchando los gritos de los borrachos fuera. Su dedo pulsó la línea «Papá». Sonó más rápido de lo que Esther podía cambiar de opinión. El primer, segundo, tercero, a la cuarta, Mervyn contestó. Esther, su voz sonaba preocupada. «¿Qué te pasa?» «Es tarde». Quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Solo ahora Esther se dio cuenta de que estaba llorando, silenciosamente, con tal fuerza que todo su cuerpo temblaba de sollozos. «¿Esther?» repitió papá con evidente preocupación. «¿Estás ahí? ¿Qué te pasa?» «Papá», dijo por fin. «Lo siento. Ia, necesito ayuda. ¿Qué es lo que pasa?» La voz de Mervyn sonaba acerada. «¿Estás herido? ¿Necesitas una ambulancia?» «No, una ambulancia no», sollozó Esther. «Es que... ¿puedes venir?» «Sí, por favor». «Por supuesto», respondió su padre sin vacilar. «Estaré allí en 20 minutos. ¿Estás en casa?» «Sí, quiero decir...» Esther sonrió amargamente entre lágrimas. «Estoy en el armario. Jacob me encerró». Una pausa. Esther podía oír la respiración de su padre, profunda, contenida. Se esforzaba por mantener la calma. «Repítelo, por favor», dijo con voz firme. «¿Jacob te encerró en el armario?» «Sí». Esther se secó las lágrimas con la manga. «Estaba de fiesta con sus amigos. No quería que me interpusiera». «¿Te has hecho daño?», volvió a preguntar Mervyn. «¿Te ha pegado?» «No, hoy no», tartamudeó ella dándose cuenta de lo que había dicho. «Quiero decir, lo entiendo». La voz de su padre se volvió aún más calmada, señal inequívoca de enfado extremo. «No cuelgues, voy para allá». Esther oyó ruidos de movimiento. Era evidente que su padre se estaba vistiendo, preparándose. Luego la puerta se cerró de golpe y el motor del coche rugió. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Mervyn. «¿Cuánto tiempo exactamente?» Esther intentó ganar tiempo, pero se dio cuenta de que hacía tiempo que había pasado el momento de mentir. ¿La bebida o el resto? «Todo», dijo simplemente papá. «¿Cuándo empezó?» «El tercer año», admitió Esther. «Al principio era solo cerveza los fines de semana, luego más a menudo, luego más fuerte, y luego... Bueno, a partir de ahí fue cuesta abajo». «¿Por qué no me lo dijiste?» No había reproche en la voz de Mervyn, solo dolor. «¿Por qué no me llamaste antes?» «Estaba avergonzada», susurró Esther. «Me lo advertiste, y no te hice caso». «Cariño», se suavizó la voz de su padre. «No me importa si tenía razón o no. Eres mi hija, te quiero, y siempre estoy de tu lado». Algo se quebró en su interior al oír aquellas palabras. Esther se cubrió la cara con la mano que le quedaba libre y sollozó, en voz alta, desesperada, derramando todo lo que había acumulado a lo largo de los años: amargura, humillación, frustración, miedo, y ahora alivio. Era como si se hubiera quitado una pesada mochila de los hombros. «Lo siento», sollozó. «Siento no habértelo dicho antes». «Shh», la tranquilizó su padre. «No pasa nada. Lo has dicho ahora y eso es lo que importa. Voy para allá». Fuera de la puerta del armario, la música subía de volumen. Alguien cantaba, Jacob, creo. Su voz ronca se arrastraba por la letra de una vieja balada de rock, rompiendo de vez en cuando en un grito.
Están muy borrachos, advirtió Esther. Jacob y 4 de sus amigos de la fábrica están allí. No te preocupes, respondió Mervyn con calma. No voy a venir solo. ¿Cómo que no? La patrulla vendrá conmigo, explicó su padre. He llamado a la comisaría. Vienen un par de hombres más. Pero Esther vaciló. ¿No era un poco exagerado? Jacob solo está borracho. No es un criminal. Cariño, la voz de Mervyn se volvió firme. Te mantiene encerrada contra tu voluntad. Se llama encarcelamiento ilegal. Y por lo que dices, también está levantando la mano contra ti. Así que, sí, no voy a ir sola. Esther quiso objetar, pero se dio cuenta de que su padre tenía razón. Si se mira objetivamente, sin excusas, y la habitual lástima por su marido, sus acciones realmente cayeron bajo el artículo. Y merecía que se le hiciera responsable de sus actos. De acuerdo, dijo en voz baja. Solo, no vas a dejar que le hagan daño a Jacob, ¿verdad? Si se resiste, tomarán medidas, dijo Mervyn con calma. Pero no, nadie va a pegarle ni nada por el estilo, si te refieres a eso. Se oyó un estruendo al otro lado de la puerta. Alguien debía de haberse caído. Luego risas, el tintineo de cristales al romperse, palabrotas. La diversión estaba claramente fuera de control. «Estoy a unos 10 minutos de ti», dijo Mervyn. «¿Puedes aguantar?» «Sí». Esther se secó las lágrimas. «Gracias, papá». «De nada, cariño. Es mi trabajo, como padre y como policía». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «Siempre supe que algo iba mal. Estaba esperando a que estuvieras lista para decírmelo». «Siento haber tardado tanto». Esther sintió que una nueva oleada de lágrimas acudía a su garganta. «Lo importante es que llamaste», dijo Mervyn en voz baja. «Mucha gente nunca lo hace. Estoy orgulloso de tu valor, coraje», canturreó Esther mirando alrededor del oscuro armario. No parecía valentía estar encerrada y temblando de miedo, pero tal vez la valentía consistía en admitir por fin la verdad. ¿Decir en voz alta lo que has estado negando durante tanto tiempo? «No puedo seguir viviendo así», le salieron las palabras. «Estoy cansada, papá. Estoy harta de todo esto. Lo sé». Pude oír la amargura en la voz de mi padre. «Pero ahora las cosas van a cambiar, te lo prometo». Esther echó la cabeza hacia atrás, apoyando la nuca contra la pared. Una extraña sensación de vacío y alivio al mismo tiempo. Era como si hubiera estado sosteniendo una pesada piedra entre las manos durante mucho tiempo, temerosa de soltarla, y ahora por fin hubiera aflojado los dedos. «Cuéntame algo», le pidió, para no tener que pensar en la escena en la que su padre y la policía irrumpieron en el piso. «Algo bueno». «Bueno». Mervyn pensó un momento. «¿Recuerdas a Peggy de la Cuarta Avenida?» Finalmente se retiró. Hizo una fiesta en la comisaría, horneó galletas para todos, incluso vino el comisario. «Es estupendo», sonrió Esther débilmente. «Se merecía unas vacaciones». «Claro que sí», se rió su padre. 35 años en la central, 20 de ellos en el turno de noche. No paraba de hablar de los vecinos, de sus compañeros, de la nueva cafetería que había abierto en la esquina de su calle, de cualquier cosa menos de lo que les esperaba dentro de unos minutos. Esther lo agradeció. La voz tranquila de su padre era un bálsamo para sus nervios crispados. «Estoy subiendo», dijo por fin Mervyn. «Los chicos llegarán en cualquier momento. ¿Te encuentras bien?» «Estoy bien». Esther respiró hondo. «Es que no sé qué va a pasar ahora. Y luego vendrás a mi casa», dijo su padre con sencillez. «Decidiremos el resto más tarde». Mervyn Price agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El viejo Ford circulaba a toda velocidad por las calles nocturnas de Norwalk, ignorando el límite de velocidad. El teléfono estaba en el asiento del copiloto, en altavoz. Mervyn no dejaba de mirar la pantalla como si temiera que se cortara la conexión. «¿Sigues ahí, Esti?», preguntó al girar por una calle conocida. «Sí, papá», respondió su hija en voz baja. «Siguen haciendo ruido.
parecía aún más fuerte. «Me estoy acercando». Mervyn vio delante un coche patrulla aparcado a la sombra de los árboles. Los chicos de la comisaría acababan de llegar. 2 policías uniformados estaban de pie junto al coche, hablando en voz baja. Cuando vieron el Ford del sargento, se enderezaron. «Stay, voy a apartarme un momento del teléfono», dijo Mervyn. «No cuelgues». «De acuerdo». La voz de su hija sonaba asustada. Mervyn salió del coche, dejando el teléfono en el asiento, y se acercó a sus compañeros. «Sargento Price», trompeteó el primero, un tipo joven llamado Riley. «Hemos recibido su llamada». «Gracias por venir tan rápido», asintió Mervyn. «La situación es la siguiente. Mi hija está retenida contra su voluntad en la casa número 57. Su marido y 4 de sus amigos han estado bebiendo. Está encerrada en un armario. ¿Quiere presentar cargos?», preguntó el segundo policía, Dunning, más viejo y experimentado que Riley. «Primero saquémosla de ahí», respondió Mervyn. «Pero sí, lo más probable, encarcelamiento ilegal, como mínimo». «Entendido», asintió Dunning. «¿Necesitamos una orden?» «Mi hija está dentro y pide ayuda». Mervyn negó con la cabeza. «Eso crea una situación de emergencia. Además, ella vive allí y nos está dando permiso para entrar». En ese momento se detuvo otro coche, no un coche patrulla, sino un turismo. Bajaron 2 hombres de paisano, pero Mervyn los reconoció de inmediato. Los detectives Holt y García, de la Unidad de Delitos Violentos. «Mervyn», le tendió la mano Holt. «Oímos la llamada por la radio. Se nos ocurrió venir por si podíamos serles útiles». «Gracias, chicos». Mervyn estrechó ambas manos. «Os lo agradezco». «Oye». García se encogió de hombros. «Tú harías lo mismo por cualquiera de nosotros». Mervyn regresó al coche y descolgó el teléfono. «Esti, ¿estás ahí?» «Sí», susurró. «¿Qué ocurre?» «Han llegado otros 2 tipos del departamento, Holt y García. ¿Te acuerdas de ellos? Los conociste en la fiesta de Navidad de la comisaría hace un par de años». «Vagamente». La voz de Esther estaba tensa. «Papá, no necesitas a tanta gente. Son solo Jacob y sus amigos». «No te preocupes», la tranquilizó Mervyn. «Todo irá bien. Cuantos más seamos, menos posibilidades habrá de que alguien salga herido». Se volvió hacia sus compañeros, con el teléfono en la mano. «¿Cuál es el plan?», preguntó Holt, ajustándose la funda bajo la chaqueta. «Procedimiento estándar», contestó Mervyn. «Llamamos a la puerta, nos anunciamos y exigimos que nos abran. Si no lo hacen, forzamos la entrada. El objetivo principal es liberar a mi hija. Está en un armario, probablemente cerca de la cocina. El secundario es detener a todos para interrogarlos». «¿Están armados?», preguntó Dunning. «No que yo sepa». Mervyn negó con la cabeza. «Pero están borrachos, y eso hace que la situación sea impredecible». Los policías asintieron. Los 4 se dirigieron hacia la casa, una estructura pequeña y destartalada con la pintura desconchada y un porche en mal estado. Por las ventanas sucias entraba una luz tenue y se oía música y voces altas. «Stay, nos acercamos a la casa», dijo Mervyn al teléfono. «Estamos a punto de llamar a la puerta. ¿Oyes algo raro?» «No, solo música y risas», contestó Stay. «Parece que no se dan cuenta de que pasa algo». «Muy bien, mantente en contacto». Mervyn subió primero al porche y se quedó unos segundos pensando. Luego levantó la mano y golpeó la puerta. «¡Policía de Norwalk!», gritó. «¡Abran la puerta!». En el teléfono, Mervyn oyó suspirar a Esther, y luego como la música en la casa se apagaba de repente. Se oían voces ansiosas, pies que se arrastraban. «Papá, lo han oído», susurró Esther. «Alguien dijo policías». «No te preocupes», respondió Mervyn. «Todo está bajo control». Volvió a llamar aún más fuerte. «Repito, policía de Norwalk, abran la puerta ahora». «Alguien viene a la puerta», dijo Esther. No era Jacob, la voz era diferente. Tras una pausa, la puerta se abrió.
Un hombre de unos 35 años estaba en el umbral, magullado, con los ojos nublados y barba de 3 días. Apestaba tanto a alcohol que Mervyn retrocedió. «¿Agente?», murmuró el hombre. «¿Cuál es el problema?». «¿Jacob Lomax?», preguntó Mervyn, aunque sabía perfectamente que no era él. «No, soy Tom», dijo el hombre con hipo. «Jake está allí». Hizo un gesto vago con la mano detrás de él. «Atrás, por favor». Mervyn se llevó la mano a la funda. «Vamos a entrar. Tienen una orden». Tom se sobresaltó de pronto. «Tenemos permiso del residente de esta casa», contestó Dunning, dando un paso adelante. «Retroceda, señor. No nos obligue a usar la fuerza». Tom retrocedió, murmurando algo inaudible. Los policías entraron en la casa, primero Mervyn, luego Riley y Dunning, seguidos de Holt. García se quedó en el porche, vigilando la calle. «Steve, estamos dentro», dijo Mervyn al teléfono. «Te encontraremos enseguida». «Están en el salón», respondió la hija. Jacob parecía estar en el cuarto de baño. El pequeño salón era un caos. Había botellas vacías por el suelo. El sofá estaba pegado a la pared y en la mesita se amontonaban platos sucios con restos de comida. Había 3 hombres de pie en medio de la habitación, con un aspecto no mejor que el de Tom, maltrechos, borrachos y con expresiones confusas en sus rostros. «¿Dónde está Jacob Lomax?», preguntó Mervyn, mirando alrededor de la habitación. «Estoy aquí», se oyó una voz desde el pasillo. «¿Qué demonios está pasando?». «Es él», susurró Esther al teléfono. «Le oigo». Jacob salió del cuarto de baño abrochándose la camisa. Estaba borracho, pero se mantenía en pie con más firmeza que sus compañeros. Cuando vio a su suegro entre los policías, se quedó helado. «¿Mervyn?», dijo incrédulo. «¿Qué hace usted aquí?». «¿Dónde está mi hija?», preguntó Mervyn, sintiendo que le hervía la sangre. «¿Esther?». Jacob frunció el ceño. «Ella está, durmiendo. No se encuentra bien». «No me mientas». Mervyn dio un paso adelante. «¿Dónde? ¿Mi hija?». «Mira, no sé lo que te ha contado». Jacob levantó las manos como si se defendiera. «Pero estamos bien. Es solo una pequeña riña». «Eres un cabrón», susurró Esther al teléfono. «Díselo, papá. Estoy en el armario de la cocina». «¿Dónde está la despensa?», preguntó Mervyn a Tom, ignorando a su yerno. «Por allí». Tom señaló una puerta al final del pasillo. «Pero…». Mervyn dio un paso rápido hacia la puerta. Jacob corrió tras él, pero Dunning le cerró el paso. «Alto, señor», dijo el policía. «No se mueva». «¿Qué clase de circo es este?». Jacob estaba indignado. «Irrumpir en mi casa en mitad de la noche». Mervyn se acercó a la puerta del armario y llamó. «¿Esther? ¿Estás ahí dentro?». «Sí, papá». Llegó la voz apagada de su hija al mismo tiempo que su voz en el teléfono. «Sí, estoy aquí. La puerta está cerrada». Mervyn apagó el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Se volvió hacia Jacob y apretó los dientes. «Llave. Ya». «¿Qué llave?». Jacob fingió no entender. «No me hagas enfadar», le advirtió Mervyn. «¿Dónde está la llave de esta puerta?». Jacob vaciló. Luego metió la mano de mala gana en el bolsillo de sus vaqueros y sacó una llave pequeña. «Es solo un malentendido», murmuró. Iba a soltarlo. Solo era una broma. Mervyn le arrebató la llave de la mano con tal fuerza que Jacob chilló. Luego caminó rápidamente hacia la puerta, metió la llave en el ojo de la cerradura y la giró. La puerta se abrió y allí estaba Esther, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero físicamente ilesa. «Papá», exhaló y se le echó al cuello. Mervyn abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que su cuerpo temblaba. Le acarició la espalda, susurrándole las palabras tranquilizadoras que le había dicho de niña cuando se despertaba de sus pesadillas. Luego se apartó, escrutó su rostro, sus manos. «¿Te encuentras bien? ¿Te ha tocado?». «No», Esther negó con la cabeza. «Hoy no».
Acaba de encerrarme. ¿De qué estás hablando? Jacob estaba indignado, intentando abrirse paso hasta su mujer, pero Dunning y Riley lo sujetaron con firmeza. No hubo violencia. Esther, díselo. Esther miró a su marido durante un largo momento. Sus ojos eran una mezcla de emociones: miedo, ira, frustración, pero sobre todo determinación. Me encerraste en el armario durante horas, dijo en voz baja pero con firmeza. Contra mi voluntad. Es violencia, Jacob. No es la primera vez que ocurre. Vamos, era una broma. Jacob desvió la mirada hacia su suegro. Mervyn, díselo. Solo nos divertíamos con los chicos y ella nos interrumpía con su mirada agria. Cállate, dijo Mervyn en voz tan baja que Jacob se detuvo en seco. Una palabra más y me olvidaré de que estoy de servicio. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Incluso los amigos borrachos de Jacob parecían sobrios ante la escena que se desarrollaba. De acuerdo. Mervyn se volvió hacia los demás agentes. Nos llevamos a todos estos caballeros a comisaría. Intoxicación en un lugar público, alteración del orden público, posible cómplice de detención ilegal. Fichadlos. Sí, sargento, asintió Dunning y empezó a leer los derechos de la silenciosa compañía. No voy a ir a ninguna parte, dijo Jacob tratando de soltarse del agarre de Riley. Esta es mi casa. No tienes ningún derecho. Sí, replicó Holt con calma, sacando las esposas. Y añadiremos resistencia a la autoridad si no te calmas. Esther, gritó Jacob a su mujer. Díselo. Diles que es un malentendido. Esther, aún aferrada a su padre, negó con la cabeza. No, Jacob. No hay ningún malentendido. Me encerraste en un armario. Me humillaste durante meses. Bebiste, me gritaste, incluso me pegaste una vez. Se acabó. La cara de Jacob se contorsionó de ira. Perra. Mervyn hizo un rápido movimiento, llegando al lado de su yerno antes de que pudiera terminar la frase. Agarró a Jacob por el cuello de la camisa y lo acercó tanto que sus frentes casi se tocaban. No te atrevas, siseó Mervyn. No te atrevas a insultar a mi hija. Ya has hecho bastante. Mervyn, le advirtió Holt, no te atrevas. Mervyn aflojó lentamente los dedos y soltó el cuello de su yerno. Jacob retrocedió bruscamente, golpeándose la espalda contra la pared. Sus ojos iban de Mervyn a Esther y viceversa. No puedes hacer esto, murmuró. Esta es mi casa. Yo pago el alquiler. En realidad, dijo Esther con calma, el contrato está a nombre de los dos. Y yo he estado pagando el alquiler durante los últimos 3 meses porque tú te has estado gastando todo el dinero en alcohol. Jacob la miró con odio. ¿Vas a marcharte sin más? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí, Jacob? La voz de Esther se volvió más áspera. ¿Hacer de mi vida un infierno? ¿Aislarme de mi familia y amigos? ¿Te has bebido nuestro dinero? Sí, me voy. Y lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Puta, le espetó Jacob. Eres igual que tu madre. Abandonas cuando las cosas se ponen difíciles. Esther se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Mervyn se abalanzó hacia su yerno, pero Holt lo sujetó por el hombro. No lo hagas, dijo el detective en voz baja. No merece la pena arruinar su carrera. Mervyn respiró hondo, conteniendo la rabia. Luego se volvió hacia su hija. Empaca tus cosas, dijo en voz baja. Solo lo imprescindible. Recogeremos el resto más tarde. Esther asintió y se dirigió al dormitorio. Mervyn la siguió, pues no quería dejarla a solas con su marido, aunque estuviera bajo vigilancia policial. El dormitorio era tan caótico como el resto de la casa. Cama arrugada, ropa desparramada, botellas vacías sobre la mesilla de noche. Esther sacó una pequeña bolsa de viaje del armario y empezó a meter en ella ropa, artículos de aseo y documentos. Siento haberte metido en esto, dijo en voz baja sin mirar a su padre. Tú no me has metido en esto, replicó Mervyn. Yo mismo me corrí.
Ojalá lo hubiera hecho antes. Debería habértelo dicho. Esther metió en el bolso un álbum de fotos y algunos libros. Pero estaba tan avergonzada. Mervyn se acercó y le pasó el brazo por los hombros. No es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada. Esther asintió conteniendo las lágrimas. Siguió empaquetando, moviéndose rápida y decididamente, como si temiera que si se detenía no podría continuar. De la sala de estar llegaban voces fuertes, los amigos de Jacob protestando por la detención y la policía intentando acallarlas. Por lo que parecía, Jacob ya estaba esposado y lo habían sacado al porche. «Hecho», dijo finalmente Esther cerrando la cremallera de su bolso. «Esto será suficiente para la primera vez». Mervyn asintió y le quitó la bolsa de las manos. «Vámonos. El coche está esperando». Abandonaron el dormitorio y se dirigieron a la salida. En el pasillo, Esther se detuvo de repente, mirando la puerta del armario, entreabierta, con la llave metida en la cerradura. «Estuve sentada allí 2 horas», dijo en voz baja, «escuchándole de fiesta con sus amigos, y yo que pensaba que mi vida se había acabado. Ahora será diferente». Mervyn le cogió la mano con suavidad. «Te lo prometo». Salieron al porche. Había 2 coches patrulla en la entrada. Uno estaba siendo utilizado para recoger a Tom y a otro de los amigos de Jacob. El otro probablemente era para los demás. Jacob estaba de pie junto a la valla, esposado, bajo la supervisión de García. Cuando vio a su mujer, se abalanzó hacia ella, pero el detective lo sujetó con firmeza. «Esther», gritó Jacob, «no lo hagas. Hablemos». Esther se detuvo y miró a su marido. No había odio ni amor en su mirada, solo un profundo cansancio. «Adiós, Jacob», dijo en voz baja. «Espero que encuentres ayuda». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche de su padre. Mervyn la siguió, lanzando a su yerno una última mirada de advertencia. «Sargento», lo llamó Holt, «¿qué hacemos con estos?». Señaló con la cabeza a Jacob y al resto de sus amigos. «Procedimiento estándar», contestó Mervyn. 15 días por alteración del orden público. Y para este, señaló a Jacob, un cargo de detención ilegal. Y que el recepcionista se ponga en contacto con un consejero de drogas. El tipo tiene un grave problema con la bebida. «Lo haré», asintió Holt. Mervyn se puso al volante de su Ford. Esther ya esperaba en el asiento del copiloto, mirando al frente. Arrancó el motor y se puso en marcha, procurando no mirar por el retrovisor, donde Jacob les gritaba algo. «¿Estáis bien?», preguntó Mervyn cuando entraron en la carretera principal. «No», respondió Esther con sinceridad, «pero lo estaré». Mervyn asintió. Sabía que su hija tenía un largo camino por delante, hacia la recuperación, hacia la curación, hacia una nueva vida, y sabía que estaría a su lado en cada paso del camino. «Has hecho lo correcto», dijo en voz baja. «Llamarme, decidir marcharte». «Lo sé», sonrió Esther débilmente. «Es que da miedo, empezar todo de nuevo». «No todo», objetó Mervyn. «Solo lo que merece la pena volver a empezar, y el resto, tú, tus sueños, tu poder, no se va a ninguna parte». Esther se volvió y miró a su padre agradecida. «Gracias por venir a buscarme». «Siempre vendré», contestó Mervyn con sencillez. «Siempre». El coche avanzó a toda velocidad por las calles nocturnas de Norwalk. Atrás quedaban años de miedo y humillación, y lo desconocido estaba por llegar. Pero por primera vez en mucho tiempo Esther no sintió miedo al futuro, sino esperanza. Jacob Lomax se despertó con un sonido agudo. La puerta metálica de la celda se abrió con estrépito y un policía uniformado apareció en el umbral. «Despierte, Lomax», le ordenó. «Tienes visita». Jacob se incorporó con dificultad en la dura litera. Tenía la cabeza resacosa, la boca seca y las manos temblorosas. Su cuerpo le pedía alcohol, pero la comisaría de Norwalk no le proporcionaba ese tipo de tratamiento médico. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz ronca,
entrecerrando los ojos contra la brillante luz del pasillo. «Un abogado de los servicios jurídicos municipales», contestó el policía. «Tiene 15 minutos». Jacob se levantó con paso inseguro y siguió al agente por el pasillo. Lo colocaron en una pequeña sala de visitas de paredes grises, con una mesa metálica atornillada al suelo y 2 taburetes igualmente inmóviles. En uno de ellos estaba sentada una mujer de mediana edad vestida de riguroso traje, con una carpeta de documentos delante. «¿El señor Lomax?» Lo miró por encima de las gafas. «Tome asiento. Me llamo Eleanor Clayton. Soy abogada de oficio». Jacob se hundió pesadamente en el taburete. «¿Necesito un abogado?», preguntó, intentando concentrarse. Los acontecimientos de la noche anterior le venían a la memoria en fragmentos. «¿Por qué me detienen?» «Por detención ilegal de su esposa», respondió el abogado, abriendo una carpeta. «Además de alteración del orden público, resistencia a la autoridad e insultos a un funcionario público». Jacob negó con la cabeza, lo que no hizo sino agravar el dolor. «¿Qué tipo de encarcelamiento? Esther y yo acabamos de pelearnos. Dijo que la encerraste en el armario durante horas». Clayton lo miró sin expresión. «Es una acusación grave, señor Lomax». «Vamos, era una broma». Jacob intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca irónica. «Pregunte a los chicos, ellos se lo confirmarán. Solo nos divertíamos». «Tus Bamke están en detención administrativa por estar en un lugar público en estado de embriaguez», dijo secamente el abogado. «No creo que su testimonio ayude en tu caso». Jacob se recostó en el taburete sintiendo cómo aumentaba el pánico. «¿Qué peligro corro de hacer?». Jacob sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «De 6 meses a 2 años», respondió el abogado. «Pero hay una alternativa». «¿Cuál?». «Tratamiento obligatorio por adicción al alcohol». Sacó Clayton un documento de una carpeta. 60 días en un centro cerrado de tratamiento de drogas, seguidos de 1 año de libertad condicional con asistencia obligatoria a grupos de apoyo y pruebas periódicas de alcoholemia. Si superaba con éxito el programa, podrían retirarse los cargos. Jacob se crispó la mejilla, nervioso. 60 días de rehabilitación sonaban mejor que la cárcel, pero aún así... ¿Y si me niego? Entonces el caso iría a juicio. Se encogió de hombros Clayton. Con todas las pruebas, las posibilidades de una absolución son mínimas. Jacob se quedó mirando la pared que tenía delante. Los acontecimientos de la noche anterior se iban formando poco a poco en su mente. La bebida, la pelea con Esther, el almacén, la policía, el suegro mirándole con odio indisimulado, y Esther marchándose con su bolso en las manos. «¿Puedo hablar con mi mujer?», preguntó finalmente. «Explíquele». «La SRA». «Lomax se ha negado a ponerse en contacto con usted», dijo el abogado, «y consiguió una orden de alejamiento temporal para que no se acercara a ella». «De acuerdo», dijo finalmente. «Aceptaré el tratamiento». Mientras tanto, en casa del sargento Mervyn Price, Esther ordenaba las cosas que se había llevado del piso. Su padre le había dado una habitación, la misma en la que había crecido. Nada había cambiado. El mismo papel pintado de flores, el mismo armario viejo, la misma cama individual. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando su regreso. Esther estaba colocando los libros en la estantería cuando llamaron a la puerta. «¿Me permite?». Mervyn se asomó a la habitación. «Por supuesto», asintió Esther. Su padre entró, llevando una bandeja con tazas. «Pensé que te vendría bien un poco de té», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «¿Qué tal estás?». «Estoy bien», sonrió Esther débilmente. «Todo está un poco borroso». Mervyn se sentó en el borde de la cama y miró a su hija pensativo. «Han llamado de la comisaría», dijo tras una pausa. «Jacob ha aceptado ser tratado. Lo trasladarán al Hombro Norte esta noche». Esther asintió sin mirar a su padre. No sabía cómo se sentía al respecto. ¿Alivio?
¿Amargura? Todo estaba mezclado. ¿Y sus amigos?, preguntó. 15 días de detención administrativa, respondió Mervyn. Luego serán puestos en libertad. Pero si te molestan, llama inmediatamente. De acuerdo. Esther se sentó por fin junto a su padre y tomó una taza. ¿Crees que lo conseguirá? ¿Se curará? Mervyn suspiró. Sinceramente, no lo sé. El alcoholismo es una enfermedad grave. Algunas personas luchan contra ella toda la vida. No va a cambiar, dijo Esther en voz baja. Esti. Mervyn le cogió la mano con suavidad. Tenemos que hablar de lo que pasará después. Esther levantó los ojos hacia su padre. ¿Te refieres al divorcio? Ya he pensado en ello. El divorcio también, asintió Mervyn. Pero quiero que entiendas lo que podría pasar si decides volver con él. No voy a volver, sacudió Esther la cabeza. Ahora mismo sí, asintió su padre. El dolor y el resentimiento aún están frescos, pero el tiempo pasará. Él recibirá tratamiento, quizá llame, escriba una carta de disculpa, y querrás darle otra oportunidad. Esther apartó la mirada. Conocía el patrón demasiado bien. ¿Cuántas veces había jurado Jacob cambiar? ¿Cuántas veces había prometido dejar de beber? ¿Y cuántas veces le había creído? Quiero contarte algunas historias, continuó Mervyn. De mi consulta, mujeres que volvieron con sus maridos alcohólicos. Dio un sorbo a su té y empezó a contarlas, con calma, sin dramatismo, solo exponiendo los hechos. La primera historia era la de una mujer llamada Linda, vecina del barrio. Dejó a su marido después de que éste levantara la mano contra ella. Él recibió tratamiento, juró que había cambiado y ella volvió. Las cosas fueron bien durante 3 meses. Luego volvió a beber. Entonces la golpeó tanto que pasó 2 semanas en el hospital. La segunda historia resultó ser sobre la familia Collins de East Norwalk. El marido bebía, la mujer lo soportaba. Entonces ella no pudo soportarlo más y se fue a vivir con sus padres. Él dejó de beber por su cuenta, sin clínica, solo fuerza de voluntad. Ella volvió, tuvo un bebé, y cuando el bebé tenía 3 meses, su marido enloqueció. Bebió hasta quedar inconsciente y puso la cuna patas arriba. El bebé sobrevivió milagrosamente. La tercera historia fue la peor. Mervyn habló de una mujer que volvió con su marido 3 veces, y la cuarta vez, él la mató en un arrebato de embriaguez. Simplemente no juzgó la fuerza del golpe. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Esther en voz baja cuando su padre hubo terminado. Tenía la cara pálida y las manos tan blancas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Porque necesito estar seguro de que comprendes la gravedad de la situación, contestó Mervyn. El alcoholismo no es solo una adicción a la bebida. Es una enfermedad que cambia la personalidad de una persona. La persona a la que querías ya no existe. Ha sido sustituida por la adicción. Lo entiendo, asintió Esther. Es que es difícil aceptar que se ha acabado, que 6 años de tu vida se han desperdiciados. No se han desperdiciado, dijo papá. Has aprendido mucho. Te has hecho más fuerte, y ahora sabes lo que no quieres en tu vida. Esther sonrió débilmente. Sí, supongo que sí. No digo que la gente no cambie, continuó Mervyn. A veces lo hacen, pero lleva tiempo. Años, no meses. Y no tienes por qué esperar a su alrededor a que se produzca ese cambio, arriesgando tu propia seguridad y felicidad. Esther asintió, mirando por la ventana. Las ramas de un viejo arce, el mismo al que había trepado de niña, se mecían tras el cristal. El mundo fuera de esta habitación parecía a la vez aterrador y tentador. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja. Vivir, respondió Mervyn con sencillez. Día a día, recupérate. Recupera lo que Jacob te quitó, amigos, intereses, sueños. Ni siquiera sé cuáles eran mis sueños antes de él, admitió Esther. Era como si aquella chica fuera otra persona. Todavía está aquí, su padre le tocó ligeramente el pecho. Solo se esconde por un tiempo.
Dale una oportunidad para que vuelva a salir a la luz. Esther sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre se había convertido casi en un extraño para ella en los últimos años. Había tenido tanto cuidado en ocultar su vida con Jacob que había construido un muro no solo entre ella y sus amigos, sino también entre ella y su padre. Y ahora, sentada junto a él en la habitación de su infancia, de repente se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos esa cercanía, la posibilidad de hablar sin miedo a ser juzgada o enfadada. «Siento no habértelo dicho antes», dijo, conteniendo las lágrimas. «Me daba tanta vergüenza». Mervyn le rodeó los hombros con el brazo. «No te disculpes, hiciste lo que creíste correcto, y por fin encontraste fuerzas para llamar. Eso es lo que cuenta». A la mañana siguiente, Esther se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el tejado. Estaba nublado fuera de la ventana, pero era como si hubiera amanecido dentro de ella. Por primera vez en meses, durmió bien, sin miedo a que su marido llegara borracho y montara una escena, sin tener que escuchar sus pasos al otro lado de la puerta. Bajó a la cocina y encontró a su padre preparando el desayuno. Desayunaron en un acogedor silencio, intercambiando de vez en cuando comentarios sobre el tiempo, las noticias, pequeños asuntos domésticos. Era como si los años de separación no hubieran pasado, Jacob no hubiera existido, la redada policial de ayer no hubiera ocurrido. «Por cierto», dijo Mervyn terminándose el café, «llamaron de la comisaría. Anoche trasladaron a Jacob a la clínica. Además, dejé tu solicitud de orden de alejamiento. No podrá acercarse a ti cuando salga de rehabilitación». «¿Y el trabajo?», preguntó Mervyn mientras recogían la mesa. «¿Volverás al supermercado?». «No lo sé». Esther se encogió de hombros. «Me he tomado la semana libre. Lo decidiré más tarde». «Tómate tu tiempo», le aconsejó su padre. «Tienes tiempo para pensarlo. Quizá te gustaría volver a la universidad, terminar tus estudios». Esther se quedó helada. La universidad, un sueño olvidado, aparcado y enterrado bajo la rutina de su matrimonio con Jacob. ¿Podría ser realmente posible? «¿Crees que puedo?», preguntó insegura. «Ya tengo 28 años». «¿Y qué?». Mervyn sonrió. «La vida no acaba ahí, al contrario, acaba de empezar». Esther se quedó pensativa. Antes había querido estudiar literatura, ser profesora de inglés. Luego había soñado con trabajar en una editorial, pero Jacob pensaba que esos planes eran tontos, poco realistas. «¿Por qué gastar dinero en una educación que no reportará ningún ingreso?», le dijo. Y ella le creyó. Renunció a sus metas por sus planes fantasmas. ¿Y si lo volvía a intentar? «Me lo pensaré», dijo con una leve sonrisa. «De verdad que lo haría». Una semana después, recibió la primera carta de Jacob, la que había recibido a través del abogado. Estaba llena de arrepentimientos, promesas de enmienda, garantías de amor. Esther la leyó 2 veces y luego la dejó a un lado. No tembló ni una sola cuerda de su corazón. Se sentó en el porche de la casa de su padre a contemplar la puesta de sol. Cerca de ella había un paquete de solicitud de admisión en la universidad local a medio montar. La perspectiva de estudiar con chicos de 18 años era un poco desalentadora, pero no lo suficiente como para renunciar al sueño. La carta de Jacob yacía en el borde del escritorio. El viento agitaba sus páginas. Esther la miró y supo que su padre tenía razón. El alcoholismo había cambiado a Jacob, lo había convertido en otra persona. El hombre que ella amaba ya no existía. Tal vez nunca existió, tal vez ella se había enamorado de una ilusión, de sus propias ideas de lo que él podía ser. Tal vez el tratamiento ayudaría a Jacob, tal vez cambiara de verdad, pero eso ya no le preocupaba, ya no era su carga. Tenía que ocuparse de sí misma, de su vida, de su futuro. Sonrió y volvió a rellenar el papeleo. El viento se levantó y la carta de Jacob salió volando de la mesa. Esther la miró, pero no la recogió. Dejó que se la llevara.